Estamos ya a punto de empezar. Miren, esta es la pizarra que tenemos para el día de hoy. ¿Alcanzaron a ver? Ya, son las 6:30, siendo las 6:30 de la tarde, acá en Santiago, los y las saludamos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a las clases en streaming de www.puntagenacional.cl en vivo. Este preu que, cierto, es online, es un intensivo y es gratuito. Está disponible para que llegue a todo Chile, ¿cierto? Y bueno, los saludamos, les recordamos que entren por www.puntagenacional.cl en vivo. A partir de ahí pueden acceder a más opciones y más recursos en la clase que si es que entran desde Justin TV directamente. Les recuerdo también que se conecten al sitio y que entren al grupo de lenguaje y comunicación. En este grupo es la vía directa que tenemos de contacto. A partir de aquí podemos realizar preguntas, respondernos entre nosotros. Con Nico Melgarejo, el profesor de matemática, estamos revisando constantemente los grupos a ver si hay alguna duda que podamos responder. Aquí está en el chat el link. Lo acabo de poner ahí. Les pregunto cómo están y desde dónde están viendo esta transmisión. Nosotros aquí estamos transmitiendo desde las salas de Puntaje Nacional en Santiago de Chile, en un hermoso día soleado de septiembre, ¿cierto? Ya el mes de la patria se aproxima el 18. Mira, nos están viendo desde Rancagua, desde Concepción, desde la Isla de Pascua, Viña del Mar, desde la Casa de Cuye, Constitución, Santiago, Lebu, La Serena, Melipilla, y hace calor, Ovalle, Rancagua, Maipú, Pakistán de nuevo, siempre son muy leales los televidentes de Pakistán, desde el planeta Hercobulus, Pudahuel, Osorno, Hualqui, desde Chile, claro, Melipilla. Genial que estén viendo desde todo Chile esta iniciativa puntagenacional.cl en vivo. Hoy, cierto, es nuestra clase de lenguaje número 4. Si recordamos, la clase anterior empezamos a ver el lenguaje, tal vez primero de manera abstracta, general, ¿cierto? Vimos que el lenguaje era una capacidad humana que nos permitía comunicarnos mediante signos articulados. Dijimos que el lenguaje podía ser separado en la lengua y el habla. La lengua era el sistema de signos que como sociedad compartimos y que nos permite comunicarnos. La lengua es una entidad social. Nuestra lengua, por ejemplo, es el castellano. El habla es como cada persona individualmente lleva a cabo la lengua. Como cada persona individualmente utiliza la lengua. Exploramos estos conceptos, vimos también el concepto de signo lingüístico y terminamos viendo los factores del lenguaje y las funciones del lenguaje. Eso es lo que vimos en la clase anterior y dejamos un temita pendiente que vamos a desarrollar completamente hoy. Ese tema era el de los actos de habla. Entonces, para anunciarles de qué va a tratar la clase de hoy, como podemos ver en la pizarra, la clase de hoy va a tratar de actos de habla, la primera parte, hasta las 7:15. Ahí nos tomamos un recreo de 5 minutos, ¿cierto? Y luego volvemos a introducir los contenidos relacionados con el texto y las textualidades. Vamos a ver lo básico para luego ver los tipos de texto. Y vamos a explorar los temas de la coherencia y la cohesión. Y por supuesto, como aquí a nosotros nos interesa
que exploremos la PSU concreta, no solo en teoría, sino también en la práctica, vamos a resolver algunos ejercicios de conectores y plan de redacción desde el punto de vista de la coherencia y la cohesión. Entonces, ¿qué más queda sino empezar nuestra clase de hoy? Los actos de habla. Eso es lo primero que vamos a ver. Me gustaría tal vez que ustedes pudieran poner en el chat si tienen alguna noción de actos de habla, si recuerdan lo que era eso, si alguna vez lo han visto en el colegio. Si no lo han visto, no se preocupen porque lo vamos a ver acá, pero a mí me gustaría saber, conocer qué saben más o menos ustedes al respecto. Natia Zócar dice asertivo, claro, ese es un tipo de acto de habla. Directo indirecto es un tipo de acto de habla. Indirecto libre no, eso tiene que ver con otros contenidos que son los estilos del narrador. Asertivo, directivo, compromisorio, etcétera, etcétera. Sí. Enunciados que constituyen acciones. Nacho, perfecto. Actos de habla, sí. Me están diciendo, ¿cierto? Los tipos de actos de habla. Directivos, declarativos, asertivos. ¿Cuáles otros hay? Han mencionado ya compromisorios, declarativos. Claro, esta otra tipificación, la que dice que hay actos de hablas directos e indirectos. Perfecto, manejan varias nociones, entonces nos va a resultar bien fácil ordenar esta materia, estos contenidos. Cherry dice que se confunde mucho, no se preocupen, no todos tienen por qué saber esto. La gracia de este espacio es que los que saben puedan afianzar lo que ya saben y los que no saben puedan introducirse al tema. Nosotros sabemos que las velocidades con las que cada cual aprende dependen de cada persona y hay que respetar e ir acorde a la velocidad de cada quien, ¿cierto? Vamos a ver las diferencias entre los distintos tipos de actos de habla. Empezamos. Aquí está el título de nuestra clase, puntajenacional.cl en vivo, presenta Lenguaje y Comunicación, esta clase número 4 que tratará actos de habla y texto, coherencia y cohesión. Empecemos preguntándonos, ¿qué son los actos de habla? Yo aquí pongo en la pizarra. Los actos de habla constituyen una perspectiva para ver lo que hacemos con el lenguaje. Precisamente desde esta perspectiva o punto de vista, nosotros con el lenguaje hacemos cosas con las palabras. ¿Qué cosas hacemos con las palabras? Aquí yo intenté empezar como digamos con un juego del lenguaje, algo más literario, para decirles que la perspectiva de los actos de habla dice que nosotros con las palabras hacemos cosas. Que cuando hablamos no es cualquier acción, es una acción que tiene efectos en el mundo. Una acción que se produce en determinados contextos. Esto todavía es muy general, ¿cierto? Parece que hay que aterrizarlo más. Vamos, hacia adelante. Ven en pantalla unas viñetas de un cómic de Condorito. En este cómic de Condorito vemos las interacciones entre dos personajes. ¿Alcanzan a leer los textos? Creo que tal vez habría que agrandarlo un poquito más, ¿o no? Bueno, si colocan esta transmisión a pantalla completa, van a leer correctamente el tamaño de los textos. Sebas pregunta, ¿quién propuso la teoría de los actos de habla? Me gusta esa curiosidad de saber más. La propusieron dos filósofos estadounidenses, principalmente John Austin y su amigo Searle.
Les voy a escribir en el chat los nombres. Eran dos filósofos que trabajaron juntos y fueron los que empezaron a desarrollar este punto de vista. Ellos se preguntaban por qué nunca nos hemos puesto a pensar en que con las palabras hacemos cosas. Searle y Austin se preguntaban por qué nunca los gramáticos, los filósofos, se habían puesto a pensar en que en nuestra vida cotidiana, generalmente, el lenguaje, el habla, es una acción que tiene efectos. Habitualmente los filósofos hablaban del lenguaje como si solo sirviera para describir cosas. Solo sirve para decir cosas sobre el mundo. El cielo está arriba, el suelo está abajo, el cielo es azul, en Santiago hace calor, pero el lenguaje, si nos fijamos bien, no solo describe cosas. Con el lenguaje interactuamos, con el lenguaje nos comprometemos a hacer cosas, con el lenguaje influimos los unos a los otros, con el lenguaje incluso podemos hacer que dos personas que antes eran solteras se vuelvan casadas. Imagínense, el juez del registro civil o el sacerdote de una religión, en el caso de un matrimonio religioso, cuando casa a una pareja en matrimonio le dice, los declaro marido y mujer. Con el hecho de utilizar el lenguaje, está produciendo, generando, consagrando una unión. Vemos entonces que el lenguaje tiene la capacidad de hacer cosas. Vemos que el lenguaje no solo sirve para describir, el lenguaje es una acción. Mediante esas acciones interactuamos, nos movemos, nos relacionamos, nos juntamos, nos separamos. Es una acción fundamental, constitutiva de la vida humana. Vemos entonces ahora el cómic. Vemos que Condorito le dice a un genio, le dice, qué bueno que hayas venido, un genio, te tengo una pieza con una linda vista. Y un genio le responde, te lo agradezco, Condorito. En la segunda viñeta, Condorito le dice, y recuerda, lo que necesites me lo pides por teléfono. Un genio le dice, de acuerdo. En la tercera viñeta dice, rato después, y suena el teléfono. Ring, ring. Socorro, Condorito, estoy atrapado en mi pieza. Condorito le responde, ¿cómo atrapado? Condorito le dice, sí, un genio le dice a Condorito, sí, aquí hay 3 puertas. La primera de un armario, la segunda una sala de baño y la tercera, Condorito le responde, esa es la puerta para salir, un genio. Un genio le dice, no, porque tiene un letrero que dice, favor no molestar. Más allá de si les pareció gracioso o no gracioso, a mí me pareció que traer este cómic de Condorito, como ejemplo para esta clase, nos servía para sacar varios ejemplos y para orientar lo que me gustaría que entendiéramos. Si vemos cada uno de estos globitos, que en el lenguaje de los cómics se llaman bocadillos, vemos que cada uno de ellos constituye un acto de habla. Cada uno de estos globitos constituye un acto de habla. Eso de que se llaman bocadillos me lo enseñó cuando yo era pequeño un profesor en un taller de historietas en el que estuve en el colegio. Muchos saludos para él si es que llegara alguna vez a ver esto. Aprendí muchas cosas con él. Era esto, de los globitos donde están los textos de los personajes.
¿Qué significado tiene este acto de habla que le está diciendo Condorito a un genio? Qué bueno que hayas venido, un genio. Te tengo una pieza con una linda vista. El qué bueno que hayas venido está expresando un sentimiento de Condorito. La alegría de ver a su amigo, un genio, que aunque no sea su amigo más inteligente, sí, Condorito le tiene mucho cariño. A esta expresión de cariño y amistad, un genio también le expresa otra emoción. Te lo agradezco, Condorito. Aquí ambos están empleando actos que expresan emociones. Y como ustedes bien lo han dicho, son actos de habla expresivos. Luego vamos a ver los tipos de actos de habla. No desesperen. Y recuerda, lo que necesites me lo pides por teléfono. De acuerdo. Aquí Condorito está haciendo dos cosas. Le está diciendo a un genio que lo llame a él si necesita algo. O sea, está influyendo en su conducta, pero también se está comprometiendo a hacer algo que en este caso es darle lo que necesita un genio en caso de que lo necesite. Un genio, al decir de acuerdo, está asintiendo, declarando que acaba de entender y aceptar lo que Condorito le plantea. Esto que está aquí arriba y nos entrega información sobre lo que ha transcurrido entre acá y acá, o sea, que ha pasado rato, nos está dando una información sobre el transcurso del tiempo. Ha pasado rato. Nos está dando una información sobre el mundo en el que ocurre esta historia. Y aquí un genio le dice a Condorito: socorro, socorro, estoy atrapado en mi pieza. Este acto de habla tiene a la vez dos funciones. Por un lado, expresa la desesperación de un genio, y por otro, le está pidiendo a Condorito que lo ayude. ¿Se dan cuenta? Aquí en este acto de habla, sí, aquí hay tres puertas, la primera de un armario, la segunda de la sala del baño y la tercera es un acto de habla que está describiendo una situación del mundo. Luego vamos a analizar cada uno de estos enunciados propiamente tales en cuanto a actos de habla. Lo que me interesaba aquí es que vemos como en cualquier comunicación, en este caso en una situación ficticia, representada por un cómic, vemos cómo se producen distintos actos de habla, cómo esta acción, que es el habla, sirve para distintas cosas. Ustedes mismos han ido reconociendo los distintos tipos de habla, de actos de habla que estaban presentes en ese cómic. Vamos a volver sobre ellos. Y entonces podemos dar ya ahora una definición menos literaria que la que vimos antes y decimos: ¿qué son los actos de habla? Los actos de habla, pues, son acciones que involucran el uso de la lengua, de una lengua natural, según una serie de reglas. Son fundamentalmente acciones en las que se usa una lengua natural. Las lenguas naturales son las lenguas que se utilizan cotidianamente para la comunicación de las personas, según una serie que involucran el uso de una lengua natural, una lengua que se usa según una serie de reglas. Lo que aquí nos importa es que quede muy claro, entonces, que la perspectiva que estudia el lenguaje desde los actos de habla
le interesa entender al lenguaje como acciones. Esta es una perspectiva, es un punto de vista. Este punto de vista quiere entender que el lenguaje es sobre todo acción, que uno hace cosas con el lenguaje. Por eso el libro que propuso esta teoría a finales de los años 50, de Austin, se llama Cómo hacer cosas con palabras. Cómo hacer cosas con palabras, eso es lo fundamental. ¿Hasta aquí vamos claros? Veo que han estado participando harto, tienen un buen manejo de lo que hemos estado viendo. Tatiana, las clases siempre las empezamos desde que comenzamos septiembre a las 6:30. Nos conectamos un poco antes, empezamos la transmisión a las 6, empezamos a transmitir mediante nuestro canal y a las 6:30 empieza la clase. Intentamos que esa sea la hora habitual desde septiembre que empezamos con la clase número 1. Si recuerdan, los que estuvieron antes, las clases anteriores eran de prueba. Nikki, ponle más empeño si puedes. ¿Saben? Esto del lenguaje y comunicación, todos lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque el lenguaje es algo que empleamos todos los días. Los contenidos que estamos viendo solo le dan un nombre a algo que ustedes y yo sabemos hacer casi siempre. Ustedes y yo nos comunicamos diariamente. Sabemos lenguaje y comunicación, conocemos nuestra lengua y sabemos comunicarnos. Aquí lo que hacemos es ponerle nombre. Le ponemos nombre a una actividad que realizamos constantemente y reflexionamos sobre cosas que hacemos, pero sobre las que no reflexionamos siempre. El lenguaje lo usamos siempre, pero no siempre nos detenemos a reflexionar sobre eso. Esto no debería ser complicado. Vamos, se puede. Se puede, hay que esforzarse, hay que concentrarse y hay que creer en lo que ustedes pueden hacer, en sus capacidades. Entonces, continuando, vamos a decir que un acto de habla tiene 3 aspectos. El aspecto locutivo, el aspecto ilocutivo y el aspecto perlocutivo. Repito, un acto de habla tiene 3 aspectos. Digamos, lo podemos entender desde 3 puntos de vista. Lo podemos separar en 3 elementos que lo constituyen. Un acto de habla locutivo, un acto de habla ilocutivo y un acto de habla perlocutivo. Vamos a explicar ahora en qué consiste cada uno. El acto de habla locutivo, o el aspecto locutivo de un acto de habla, es aquello que efectivamente se dice. Vamos a ir avanzando. A ver, desapareció la pizarra. Me equivoqué. Una vez más, ahí sí. Ya, el acto de habla locutivo es aquello que efectivamente se dice. El acto de habla ilocutivo es la intención o la finalidad concreta de un acto de habla. Y el acto de habla perlocutivo es el efecto que el acto de habla tiene en el receptor en una situación concreta. Estas definiciones, ¿cierto?, todavía suenan algo abstractas. Volvamos, pues. Démosle vueltas de nuevo. El acto locutivo, aquí decimos que es aquello que efectivamente se dice. Imaginemos este enunciado. Tengo frío. Como hoy día hace calor en Santiago, no sé en sus ciudades, pero en la ciudad que vivo yo, hoy día ha hecho un bello día soleado, así que vamos a imaginar todo lo contrario, un día helado.
Imaginemos entonces un enunciado en el que alguien, yo mismo, digo, tengo frío. Lo que efectivamente se dice, el acto de habla locutivo es tengo frío, ¿cierto? El aspecto ilocutivo, la intención o finalidad concreta del acto de habla, consiste en la intención que tengo yo al decir tengo frío. En este caso, ¿cuál sería? Comunicar una sensación, un estado del clima. Tengo frío. Y el aspecto perlocutivo es el efecto que el acto de habla tiene en el receptor en una situación concreta. Hacer que el receptor se entere de que yo tengo frío. El efecto va a ser que la persona a la que le digo eso, en este caso ustedes, se enteren de que yo tengo frío. Esto parece súper simple. El aspecto locutivo, tengo frío, lo que efectivamente se dice. El aspecto locutivo es esto, lo literal, lo textual. El ilocutivo es la intención o finalidad concreta del acto de habla. ¿Cuál es el objetivo que tengo yo al decir tengo frío? Bueno, comunicar una sensación del clima. Hiperlocutivo es el efecto de habla que tiene en el receptor en una situación concreta. Comunicarle a otra persona el frío que tengo. Pero ahora, imaginemos este mismo enunciado, pero en otra situación. Imaginemos este mismo enunciado, pero en otra situación. Imaginemos que, en vez de estar yo solo haciéndole la clase a ustedes, estoy en un día bien frío de invierno, sin bufanda, solo con un chaleco, y al lado mío hay una persona que tiene 2 bufandas puestas. Imaginemos esa situación. Es un día de invierno bien helado, estoy en la calle con otra persona que está sentada al lado mío y tiene 2 bufandas puestas. Yo no tengo ninguna bufanda y tengo mucho frío, estoy muerto de frío. Si a esa persona le digo, tengo frío, tal vez las cosas sean distintas al ejemplo que vimos anteriormente, aunque la frase es la misma. El aspecto locutivo se mantiene igual. Antes dije tengo frío, ahora sigo diciendo tengo frío. Pero el aspecto ilocutivo, que antes era decir tengo frío, comunicar que tengo frío, ahora tal vez puede ser que en verdad quiero que la persona que está al lado mío me preste una de sus bufandas. Si tiene 2, pero yo soy tímido, entonces no se la quiero pedir directamente. Quiero que esa persona se dé cuenta solo de que me la tiene que prestar, pues si tiene 2 bufandas y yo no tengo ninguna. Y hace frío. Entonces le digo, tengo frío. Entonces, el aspecto locutivo no está queriendo decir lo mismo que el ilocutivo. Y bueno, y si esa persona es un buen amigo o una buena amiga, me va a prestar su bufanda porque tiene 2, y ese efecto que tiene en el receptor en una situación concreta es la dimensión perlocutiva. Repito, lo locutivo es que yo digo tengo frío. Lo ilocutivo es mi intención o finalidad. Mi finalidad es que me presten una bufanda. Lo perlocutivo es el efecto concreto que tiene eso en una situación concreta, en un receptor determinado. Que esa persona me presta la bufanda. Entonces, aquí pasamos a hacer una distinción nueva,
que es de acto de habla directo o indirecto. Antes de seguir, entonces, quiero preguntarles, estos tres aspectos de los actos de habla, locutivo, ilocutivo y perlocutivo, ¿los entienden? ¿Les queda claro con el ejemplo que les di? Todo clarito. Qué bueno. ¿Preguntan todas las cosas que uno dice poseen estos tres aspectos? Sí, todos los actos de habla pueden analizarse en estos tres aspectos. Todos y cada uno de ellos. Entonces, les decía, está el acto de habla, la dimensión locutiva, un acto de habla locutivo, lo que efectivamente dijimos. La dimensión inlocutiva, la intención que teníamos con respecto a lo que dijimos, y la perlocutiva son los efectos que lo que dijimos provocan el receptor en una situación determinada, en una situación concreta. Recuerden que la perspectiva de los actos de habla ve el habla como acciones, y son acciones que siempre se dan en un contexto y en una situación determinada. Es una perspectiva que lleva el lenguaje no al análisis abstracto de la lengua, que es lo que le interesa a otras áreas de la lingüística, como a la gramática, a los gramáticos, que son una porción de los lingüistas, les interesa la lengua como sistema general, tal vez en su dimensión más abstracta y social. Pero a los pragmatistas, o más bien pragmáticos, los que se dedican a la pragmática, les interesa esta dimensión de los actos de habla, el lenguaje en contextos concretos. Entonces, seguimos adelante viendo la distinción entre actos de habla directos y actos de habla indirectos. Andreita Montenegro hace una muy buena pregunta. ¿Qué tipo de preguntas podrían hacer de este contenido? Una oración donde deba identificarlas efectivamente. Efectivamente, las preguntas que pueden salir de actos de habla y las que han salido es que se muestra un fragmento de texto donde hay una interacción comunicativa y tenemos que reconocer a qué tipo de habla, a qué tipo de acto de habla corresponde esa definición, ese fragmento de texto. Entonces, continuamos con el hilo que estábamos siguiendo. Decimos, si el nivel locutivo e ilocutivo coinciden, tenemos un acto de habla directo. Si el nivel locutivo e ilocutivo no coinciden, tenemos un acto de habla indirecto. Pensemos en algunos ejemplos. Pensemos ¿qué quiere decir que coincidan o no coincidan? Si yo digo, a ver, la típica del colegio, que en el recreo alguien saca la colación, saca, no sé, un plátano que llevó de colación al colegio. Hay dos amigas y una llevó de colación un plátano. Si la de aquí le dice a ella, ¿me das?
es un acto de habla directo, porque el aspecto locutivo coincide con la intención, que es que le convide plátano. En cambio, si le dice, oh, qué hambre, oh, qué hambre tengo, el aspecto locutivo estaría queriendo solamente decir que tiene hambre, pero sabemos que su intención es que le conviden, ¿cierto? Exacto, estos ejemplos están buenos. Tefli dice, cuando decimos, me falta materia en mi cuaderno, cuando en verdad queremos decir, préstame tu cuaderno. Es como tirar indirectas o tirar palos. Efectivamente, eso es. Un acto de habla directo es cuando lo que decimos coincide con lo que queremos decir. Un acto de habla indirecto es que cuando lo que decimos no coincide con lo que realmente queremos decir, aunque se entienda, porque las indirectas se entienden. No es que no se entiendan, si estos actos siempre se entienden. Por ejemplo, no sé si ustedes todavía lo dirán, pero en mi época, cuando, no sé, yo estaba hablando con 3 amigos de un asunto que nos correspondía solo a nosotros y llegaba alguien más a meterse y opinaba, decíamos, saltó lejos el manía. El aspecto locutivo es que saltó lejos del maní, y si fuese un acto de habla directo, habría que buscar un maní porque alguien estaba comiendo maní y saltó lejos, pero eso no es lo que yo quería decir. Lo que quería decir es que llegó una persona a involucrarse en un tema que no le corresponde. Claro, Pascu en verdad tiene razón. No siempre se entienden y un acto de habla que no se entiende es infeliz porque no llegó a feliz término. Tengo frío, cierra la ventana, dice Cristóbal Maza. Claro, o lo mismo hace calor. Mi profesor de morfosintaxis, de gramática en la universidad, que era un caballero que se llama Juan Castro, que formó a generaciones de profesores en Chile y de licenciados en literatura, da un ejemplo de cómo una palabra dicha en tonos distintos podía tener distintos efectos o significar algo distinto. Ponía el ejemplo de que estábamos en la sala de la universidad, hacía calor y estaba la ventana cerrada. Entonces si uno dice, hace calor, lo que está queriendo decir es constatar algo que está ocurriendo, que bueno, es un día caluroso, ¿cierto? Si uno dice, que hace calor, lo que yo estaría haciendo sería expresar un sentimiento mío, el sentimiento de estar agobiado por la alta temperatura que hay. Pero si miro al que está al lado de la ventana y digo, hace calor, ¿ah? Lo que voy a estar haciendo va a ser tratar de influirlo para que abra la ventana. La misma frase, en casi el mismo contexto, expresada con estos recursos paraverbales distintos, tonos, miradas, gestos, va a cambiar el significado. Me gusta mucho ese ejemplo, fue un muy buen aprendizaje que tuve. Tenemos visto entonces lo que es un acto de habla directo y lo diferenciamos de lo que son los actos de habla indirectos. Ahora vamos a ver que según su intención, los actos de habla pueden corresponder con estos tipos.
Según su intención, podemos tener distintos tipos de actos de habla, que son los que estamos viendo en pantalla y que ustedes señalaron casi todos y todas al principio de la clase. ¿Se acuerdan? Vamos hasta aquí, con lo que vimos. Acto de habla directo e indirecto, locutivo y perlocutivo. ¿Claro? Súper bien. Qué bueno que vayamos claro. Eso era un acto de habla directo, pues. Yo solo quería saber si a ustedes les quedaba claro lo que estábamos hablando y ustedes me contestan que sí. Bueno, esto se parece mucho a las funciones del lenguaje. Se parece mucho. Lo que lo diferencia es el punto de vista. Aquí el punto de vista es ver el lenguaje como acciones concretas. Ya me perdí del chat y no entiendo por qué pasamos de conversar sobre el Dr. House a conversar sobre el Dr. Denzil. Los invito a que prestemos atención a la clase. Luego en 5 minutos más vamos a hacer un break y pueden tener una conversación sobre Dr. Denzil. Según su intención decimos los actos de habla pueden ser expresivos, directivos, asertivos o expositivos, compromisorios o declarativos. Un acto de habla un acto de habla expresivo es aquel que tiene por objeto expresar emociones, sentimientos o sensaciones del emisor. Por ejemplo, lo que ya puse arriba. Tengo frío. Pero también podría ser estoy feliz. O tengo hambre. O estoy de acuerdo. Lo importante es que su finalidad es expresar algo que ocurre en la subjetividad del emisor. Ahora, continuamos. Un acto de habla directivo. Y acá hay una confusión que le pasa a mucha gente, que es confundir lo que vimos arriba de actos de habla directos e indirectos con actos de habla directivos. Como las palabras son parecidas, muchos se confunden. No, son categorías distintas. Son peras y manzanas. Nos sirven para diferenciar entre distintas cosas. Un acto de habla directivo tiene por propósito influir en el receptor, hacer que el receptor haga algo. Préstame la bufanda. O como cuando era niño, mi mamá me decía, anda a ordenar tu pieza, Pablo. ¿No está cierto? Haciendo que yo vaya a hacer algo, a hacer una cosa. Invitar, ordenar, preguntar, perfecto. Ordenar es directivo. ¿Cómo dijo que los directivos eran qué? Eso, exacto. Los ejemplos que ustedes están dando en la pizarra, pásame esa cosa, chico de porquería, claro. Pásame la sal, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede asociar a la función apelativa, exacto. Muy bien. Tal como los expresivos se pueden asociar a la función emotiva. Los asertivos o expositivos describen una situación objetiva del mundo con mayor o menor grado de certeza.
El asertivo es efectivamente es similar a la función referencial. Que yo diga, el cielo está despejado. Con eso, cierto, quiero solo transmitir una información. Quiero decir algo que es objetivo, que el cielo está despejado. Es similar a la función referencial. ¿Por qué? Porque la función referencial también da información objetiva sobre el mundo, sobre el contexto. ¿Qué es lo que no entendió Maca? Por ejemplo, somos 118 personas en la clase. Perfecto. Informa, entrega una información. Mañana será un día lluvioso. Exacto. Asertivo, afirma o niega. ¿Por qué referencial? Porque hace lo mismo, exactamente lo mismo que la función referencial. Caco Correa pregunta, ¿expresivo subjetivo, asertivo objetivo? Perfecto, perfecto. Eso es. Continuamos. El acto de habla compromisorio es aquel que dispone la conducta del hablante a un asunto futuro. Dispone su conducta a algo que va a realizar en el futuro. Por ejemplo, prometo volver. Cuando uno va a una ciudad que le gustó mucho y dice, prometo volver. Para ponerme más cursi, prometo que te amaré por siempre. Aquí Ernesto dice que se compromete a asistir a clases y Tefli dice que se compromete a limpiar la sala. Prometo mejorar las notas, prometo volver temprano. Sebas hizo un muy buen aporte. Al dar la clase utilizo actos de habla asertivos. Claro, utilizo varios tipos de habla, pero es cierto que lo que más uso son actos de habla asertivos. Bueno, no importa si se cumple o no el compromiso, lo importante es que el acto de habla genera un compromiso. Finalmente, un acto de habla declarativo, y estos son los más extraños, los más locos, porque decimos que los actos de habla declarativos transforman en algo la realidad. Así tal como lo escucharon, los actos de habla declarativos cambian el estado de algo de la realidad. ¿Cómo puede ser esto, cierto? Ustedes ya varios lo establecieron antes, ejemplos de estos. Te bautizo con el nombre de, te sentencio a tales y tales años de cárcel. Efectivamente, como dice Consuelo, generalmente el que los emite tiene un grado de autoridad. Cuando el sacerdote o el oficial del registro civil declara una pareja, marido y mujer, lo que está haciendo es que dos personas que antes eran solteras, ahora son dos personas unidas por el vínculo del matrimonio. Cuando el jefe a uno le dice, estás despedido, claro, tiene que firmar unas cosas, etcétera, etcétera, pero con eso ya cambia la situación de alguien
de empleado a cesante. Pero también no necesariamente tiene que haber autoridad. O sea, no en todos los casos. Como bien lo dijo la muchacha que dijo que generalmente son gente con autoridad. Pero, eh, imagínense dos personas que van a iniciar un pololeo y una persona le dice a la otra, ¿quieres pololear conmigo? Y la otra le responde, sí. Están generando entre ellos un vínculo, un compromiso que los vuelve pololos. Eso también es un acto de habla declarativo. Entonces, nos vamos a tomar ahora 5 minutos. Vamos a revisar esto a la vuelta. Nuevamente le vamos a dar una vuelta y luego nos vamos a pasar a ver los siguientes contenidos. ¿Les parece? Nos vemos de nuevo en 5 minutos.
Ya. Les dejo. Volvemos a la clase del día de hoy. Les dejo el... Ahora sí escuchan. Es que tenía apagado el audio y no me di cuenta. Tengo aquí mi tasa de puntaje nacional. Fueron los 5 minutos. En el chat acabo de poner un link, que es un link al grupo de lenguaje. El grupo de lenguaje y comunicación de puntaje nacional es un grupo al cual ustedes pueden entrar tal como en los grupos de Facebook, pero la gracia es que aquí podemos compartir material, compartir preguntas y respuestas, y es la vía de comunicación directa que tenemos con ustedes. Nico también está trabajando desde el grupo de matemáticas, desde la sala y las oficinas de puntaje nacional, los vemos a diario. Muchas gracias, Vania, por desear mi recuperación. Hoy día fui a la doctora. Afortunadamente no tengo nada grave, solo tengo que tomar un remedio. Agradezco mucho tus buenas energías y buenos deseos. Ciro pregunta, tiene una duda. Dice, profe, tengo una duda. Cuando yo digo, ¿quieres pololear conmigo? Es declarativo, pero a la vez es compromisorio. Claramente que sí, es ambas cosas al mismo tiempo. Hay algo que vale la pena aclarar siempre en esto. Aquí nosotros, como yo les digo, lo que vemos en esta primera unidad de lengua castellana, vemos conceptos teóricos que nos sirven para entender cosas que hacemos todos los días. El uso del lenguaje oral y escrito. Pero recuerden que estos conceptos teóricos sirven para entender las cosas, pero nunca son, en la realidad, se dan tan puros como en la teoría. Tanto las funciones del lenguaje como los actos de habla, uno los encuentra en la realidad mezclados. Lo que sí, en la PSU, siempre va a tender más y claramente a una función o a un acto de habla que a otros. Si no, la pregunta estaría mal hecha. Les vuelvo a dejar en el chat el link a el grupo de lenguaje y comunicación de puntajenacional.cl, donde nos podemos comunicar. Esa es la vía, digamos, oficial que vamos a tener para comunicarnos con ustedes y resolver sus dudas. Vamos a continuar entonces, esperando que hasta aquí todo les haya quedado muy claro. Vimos, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño repaso. Los actos de habla expresivos dan cuenta de una emoción, una sensación, un sentimiento o una opinión del emisor, ¿cierto? De quien lo dice. Los actos de habla directivos pretenden influir en la conducta del receptor. Los actos de habla asertivos o expositivos dicen, describen, señalan una información objetiva de la realidad. Los actos de habla compromisorios disponen la conducta futura. Yo, al comprometerme a algo, dispongo que en el futuro voy a hacer una cosa. Los actos de habla declarativos, finalmente, lo que hacen es alterar en algo el estado de cosas de la realidad. Voy a volver al cómic de Condorito para que hagamos un último repaso de esto. Aparte, como estamos en el mes de la patria y Condorito es un personaje tan típicamente chileno, vale la pena recordarlo. Les recuerdo que los textos se ven claros si ponen esta misión en pantalla completa. Claro, si ponen pantalla completa se pierde el chat, pero solo mientras dura el cómic podrían verlo así. Qué bueno que hayas venido, un genio. Te tengo una pieza con una linda vista. ¿Qué tipo de acto de habla es?
es un acto de habla expresivo, porque Condorito está manifestando su alegría de ver a su amigo un genio en el hotel, que no sabemos si es de él o si trabaja ahí, al mismo tiempo que un genio manifiesta su sentir de agradecimiento. Luego aquí, cuando Condorito dice, y recuerda, lo que necesites me lo pides por teléfono. Nuevamente están en lo correcto, porque aquí tenemos que dar cuenta de que hay dos actos, dos tipos de actos. Por un lado, lo está instando a pedirle ayuda, ¿cierto? Directivo, pero por otro lado se está comprometiendo a que lo va a ayudar cuando lo necesite. Aquí, cuando un genio le dice a Condorito, socorro Condorito, estoy atrapado en mi pieza. Tenemos que es acto de habla expresivo, porque da cuenta de que está medio desesperado, pero por otro lado es directivo, porque le está diciendo que lo venga a ayudar. Entonces, ¿este acto de habla es directo o indirecto? Claro, depende, ¿cierto? Si asumimos, claro, es que no dice Condorito ven a buscarme, pero le dice socorro. Pero claro, le dice Condorito estoy atrapado en mi pieza, cuando en realidad le está diciendo sácame de aquí. Pero en socorro está la intención. Si borráramos el socorro, sí, sería un acto de habla completamente indirecto. Aquí cuando le dice, sí, aquí hay 3 puertas. La primera da un armario, la segunda la sala de baño y la tercera efectivamente es asertivo porque está señalando, una información, una descripción, ¿cierto? Perfecto, ya lo demás el final del chiste y no es tan relevante que sigamos viendo ahí, pero vimos ya, tienen bien claro la distinción de los tipos de actos de habla. Entonces, para que alcancemos a hacer todo lo que teníamos planeado para hoy, pasamos al siguiente tema. A ver, claro, primero, ¿cierto? Mejor preguntarle sus dudas. ¿Tan claros hasta aquí? ¿Les parece que ha sido una clase entendible? Cafira pregunta, ¿cómo puedo diferenciar un acto de habla directivo con uno declarativo? Un acto de habla directivo, tú tienes que preguntarte si lo que quiere es hacer que el receptor haga algo. El declarativo no es que tú quieras que el receptor haga algo. Tú con el declarativo estás transformando en algo la realidad. Yo cuando a mi gata le puse Lucy, yo tengo una gata que se llama Lucy, y yo le puse el nombre, y cuando le puse Lucy, no le dije, no era un acto directivo, no le estaba diciendo a ella, oye, ¿te podéis llamar Lucy, porfa? Aunque no me hubiese entendido. Claro, pero cuando yo dije, esta gata se va a llamar Lucy, lo que hice es que una gata que antes no tenía nombre, ahora tenía nombre.
¿Se dan cuenta? Cuando el juez del registro civil, el oficial del registro civil o el sacerdote en el caso de los matrimonios religiosos dice, les declaro marido y mujer, no está diciéndoles si quieren o pueden por favor ser marido y mujer, lo está declarando. Con su autoridad está haciendo que esas dos personas ahora comparten un vínculo que se llama matrimonio. ¿Queda clarito? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la materia de hoy día, con los contenidos de hoy día. Y vamos a seguir un poco adelante, retomando algo que vimos en la clase anterior y trayéndolo para acá. ¿Qué cosa es esto? El tema de los signos lingüísticos, porque lo que vamos a ver ahora es una introducción a una categoría que vamos a ver todo el tiempo, que es la categoría de texto. Vamos a ver entonces la introducción a la categoría de texto. Y vamos a tener entonces que recordar cosas que vimos en la clase pasada, que para quienes se la perdieron, la pueden ver online. Vamos entonces a seguir. Tengo en la pantalla una definición. Esta definición dice texto, del latín textus, y es la primera definición que nos entrega el diccionario de la Real Academia Española. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Dejemos hasta aquí. Esta definición, si bien es correcta porque la dice la Real Academia Española, para mí, para nosotros, en este momento no nos sirve tanto. Lo que nos va a servir más es esta palabrita que estaba acá, este fragmento que nos dice que la palabra texto viene del latín textus. ¿Y saben a dónde nos lleva el origen de esa palabra? Nos lleva a otra palabra que, a ver si ustedes saben cuál es. O se le... Nos lleva al concepto de tejido. La palabra texto tiene en su origen la palabra tejido. Y esto, claro, miren, las asociaciones que están haciendo, textura, dice Nico Jara. Perfecto, si sabemos esto, nos empezamos a dar cuenta que hay palabras que son más relacionadas al tejido, entendido como tejer ropa, que se parecen a texto. Por ejemplo, a la industria de la ropa se le dice industria textil, ¿cierto? O cuando uno toca algo y quiere describir la consistencia que tiene eso al tacto, uno habla de la textura. Entonces, no es nada de sorprendente que la palabra texto,
y nosotros le decimos texto aquí a los libros, a los fragmentos que tenemos que leer en la PSU, etcétera, etcétera, no debería ser sorprendente que la palabra texto estuviese emparentada con la palabra tejido. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la clase pasada que dijimos lo que era un signo lingüístico? Vamos a asociar un par de ideas. Texto, tejido. El tejido es la imbricación de elementos. Vamos a decir entonces que el texto que nosotros leemos o el texto que nosotros decimos es una imbricación entre signos lingüísticos, es un tejido de signos. ¿Se acuerdan lo que era un signo lingüístico? Era una entidad de dos caras, una entidad psíquica porque existe en nuestra mente. Una cara se llamaba el significante, otra cara se llamaba el significado. El significante era la imagen acústica de los sonidos que componen esa palabra. El significado era el concepto al que estaba asociado ese sonido. Ser vivo del reino vegetal, etcétera, etcétera, con todas las características que tiene. La huella acústica, ¿cierto?, que queda en nuestra... Entonces, un texto es un tejido de signos lingüísticos. El signo es la unidad de esto. Se vuelve una sola cosa, la unidad de significante y de significado. El texto vendría a ser un tejido de signos lingüísticos, imbricados entre sí. Entonces, ¿qué es lo que logra tejer los distintos signos lingüísticos? ¿Sobre qué se constituye este tejido? ¿Qué es lo que hace que los distintos signos puedan juntarse entre sí? Eso, amigas y amigos, son dos propiedades que poseen los textos, que como dice en pantalla, son la coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión. Como ya lo habíamos adelantado un poco en una clase anterior, la coherencia es un aspecto semántico, es decir, tiene que ver con el sentido. La cohesión es un aspecto sintáctico, es decir, tiene que ver con el sistema que combina las palabras, que las relaciona entre sí. La coherencia es lo que hace que un texto tenga sentido. La cohesión tiene que ver con que el texto una formalmente sus elementos, que son signos. Lo semántico es el sentido de la palabra. El aspecto semántico en el lenguaje es lo que permite que una palabra pueda significar otra cosa. Lo que permite que la palabra árbol quiera decir un árbol. Entonces, la coherencia es un aspecto semántico. La cohesión es un aspecto sintáctico. La coherencia es lo que permite que los textos tengan una idea principal. La cohesión es como el cemento que permite
que los distintos signos de un texto puedan unirse en unidades cada vez mayores. Imaginemos cómo se van... Ya, no entienden. Volvamos a esto hasta que entiendan. Miren, lo semántico es una propiedad del lenguaje. ¿Ya? Es la propiedad que tiene el lenguaje para significar. Por ejemplo, la palabra mesa. Repítanla conmigo varias veces. Mesa, 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 mesa. Si la repetimos varias veces, va a dejar de tener sentido. Va a ser solo un ruido que va a sonar en nuestras cabezas. Lo semántico es lo que hace que ese ruido signifique algo. ¿Qué significa? Significa una superficie con 4 patas que sirve para poner cosas encima. ¿Ya? La coherencia entonces es el aspecto semántico, tiene que ver con el sentido de las palabras. ¿Se dan cuenta que si... Sí, el dibujo no es mi... Es su significado lo semántico. Lo semántico es el significado. El dibujo no es mi principal cualidad, amigas y amigos. Me llevo mejor con el habla que con el dibujo. O con el hablamiento, como decía el Zafrada. La cohesión, por otra parte, es lo que hace que las palabras puedan vincularse entre sí en oraciones. Miren, aquí tengo una oración. La cohesión es lo que vincula esta palabra con esta, con esta, con esta, y así sucesivamente. Por eso les digo que es como el cemento que hace que las palabras de un texto se junten. Miren, aquí tenemos en pantalla un fragmento que es de uno de los libros más bellos que leí en el colegio, que es 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Yo ya les dije que para que puedan desarrollar bien la capacidad de lectura y les vaya bien en la sección comprensión lectora, lo que tienen que hacer es leer harto. Si no leen harto, no les puede ir bien en esa parte. 100 años de soledad, yo creo que es un libro maravilloso, es largo, pero uno se absorbe tanto por la historia que nos presenta que se hace corto. Cuando yo terminé ese libro, sentí una soledad, no por el nombre, sino que sentí que me habían quitado unos amigos que no sé, como cuando termina una serie que a uno le gusta. Sentí que ese libro era parte de mi vida. Lo estaba leyendo para el colegio cuando iba en cuarto medio, el año que yo iba a dar la PSU. Y terminé de leerlo y de verdad me sentí en soledad.
No es fome leer un libro tan grande, al menos inténtalo. Cien años de soledad. Y este fragmento que escogí acá para ejemplificarles coherencia y cohesión es el primer párrafo de ese libro. Famoso primer párrafo. Muchos años después, al frente del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Libro hermoso, miren. La coherencia, para que les quede claro, es lo que hace que todo esto tenga un sentido. Todo esto tenga sentido. Y la cohesión es aquella propiedad del lenguaje que constituye un texto que nos permite que cuando yo digo muchos, luego pueda decir años, luego pueda decir después, y esto pueda conformar una unidad lingüística que pueda pegar al texto entre sí. Las comas, los conectores, todo aquello que hace que los elementos del texto puedan juntarse y funcionar juntos. Miren, yo creo que la mejor forma de ejemplificar coherencia y cohesión es que le quitemos la coherencia y la cohesión a este texto. ¿Qué podemos hacer para quitarle la coherencia? Sí, la coherencia está ligada a lo semántico y la cohesión a lo sintáctico. Perfecto. Para quitarle la coherencia, cambiemos algunas palabras. En vez de muchos, vamos a colocar verdes. En vez de al frente, vamos a colocar, a ver, lado, y en vez de pelotón de fusilamiento vamos a colocar sol. Verdes años después, al lado del sol, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde, pierde todo el sentido. ¿Se dan cuenta? Se vuelve efectivamente una incoherencia. ¿Cómo puede haber un año verde? ¿Cómo una persona puede al lado del sol ponerse a recordar? Y no en cualquier momento, sino que verdes años después. Si le sacamos la coherencia, no podemos encontrar una idea principal. Si otro ejemplo de incoherencia más claro es, por ejemplo, si ya, aquí dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de bravo y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Y luego borro esto y digo,
en los departamentos de Macondo de 40 pisos, entonces si digo, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, y en los departamentos de Macondo de 40 pisos vivían los señores adinerados del lugar. Sería incoherente porque no se está continuando con la idea que se nos ha dado aquí, que era una aldea en la que solo habían 20 casas de barro, perdón. Se pierde la coherencia cuando no es posible constituir ideas principales de un texto. Se pierde la cohesión cuando los elementos que nos permiten pegar el texto no están presentes o están mal utilizados. En que su padre lo llevó a conocer la hielos, por ejemplo. No sé, suena rarísimo porque la falta de cohesión uno la nota al tiro porque le suena raro. Hielo es masculino y el artículo la es femenino. Entonces si ya digo la hielo, a uno le va a sonar raro por la falta de cohesión. Pero si le pongo una S para que sea plural y digo la hielos, allá hay una falta de cohesión enorme. Esto, como se dan cuenta, no es ni tan fácil de explicar ni tan fácil de entender, pero yo esperaba que con este texto que lo iba a rayar, les pudiese quedar claro qué es lo que pasaba cuando un texto perdía coherencia y cuando perdía cohesión. Y voy a alargar la clase unos 5 minutos más porque me interesa demostrar algo. Ahora viene la pregunta crucial. ¿De qué me sirve saber esto para dar la PSU? Después de ver esto complejo y hacer estos ejemplos que se me ocurren, ¿de qué me sirve esto para hacer la PSU? ¿De qué me va a servir a fin de año? Yo les voy a decir porque hay 5 preguntas de una sección y 10 preguntas de otra sección, al menos, que evalúan el sentido de la coherencia y la cohesión. Entonces, como ya muchos lo adivinaron, lo dijeron y lo intuyeron, aquí tenemos el momento en el que la PSU de lenguaje y comunicación evalúa nuestra capacidad para determinar coherencia y cohesión en un texto. Todo lo que les estaba diciendo iba a confluir en este momento. Entonces, antes de cerrar esta clase, vamos a resolver muy rápidamente, para no pasarnos tanto de la hora. La clase debería terminar a las 8, pero no tiene sentido que hayamos visto esto sin mirar los conectores, ¿cierto? Nos pasaremos un poquitito para que ustedes se den cuenta en la práctica de todo lo que acabamos de ver en la teoría. ¿Les parece? En este tipo de ejercicios se llaman uso, manejo de conectores.
se nos presenta un texto al cual le ha sido quitada la coherencia y la cohesión, pues se les ha quitado partes, una o varias partes de los signos que constituyen su texto. Pierde la coherencia y la cohesión. Es cierto que existe por preocupación por la enseñanza de la ciencia, no se ha invertido lo suficiente en la construcción de laboratorios. Tenemos que restituir la coherencia y la cohesión. Como todos ustedes ya lo han señalado en el chat, la respuesta correcta es la A, si bien. Este ejercicio es facilísimo. Si bien es cierto que existe preocupación por la enseñanza de la ciencia, no se ha invertido lo suficiente en la construcción de laboratorios. ¿Y cómo sabemos que es la A y no las demás? Yo aquí les recomiendo siempre dar cuenta de las partes de lo que se está diciendo, qué se hace en cada parte. Aquí nos está manifestando la existencia de algo, pero aquí nos está señalando una falta de algo que tiene que ver con esto. Podemos decir entonces que la segunda parte del enunciado, la parte B, se contradice con el sentido de lo que afirma la parte A. Si existiera preocupación por la ciencia, se invertiría lo suficiente en la construcción de laboratorios. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el conector que nos permita establecer esta contradicción. Ninguno de los conectores que no son correctos dan cuenta de que hay una contradicción entre la parte A y la parte B de la oración. Cuando digo, dado que es cierto que existe preocupación por la enseñanza de la ciencia, no se ha invertido lo suficiente en la construcción de laboratorio, pareciera que B es como una prueba de A. Todas terminan afirmando y no estableciendo que se contradicen, y la única que nos permite establecer esa relación es A, si bien. La 17 es un poquitito más difícil. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos. Cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Son enunciados síntesis que organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. ¿Cómo averiguamos cuál es la correcta? ¿De qué nos empieza a hablar aquí en esta oración? Bueno, que en los textos escritos tienen presencia de títulos y subtítulos. Y aquí nos dice, cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto. ¿Quiénes cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto? Los títulos y los subtítulos. Entonces, necesitamos un conector que vuelva a repetir esto acá, que haga lo que se llama una correferencia. Referirse a esto de otra forma. Aquí nos serviría. ¿Quiénes? No, porque quiénes es para referirse a personas. Y ellos podría ser, dejémoslo pasar. Los cuales nos sirve también. Vuelve a colocar. Los cuales vuelve a decir títulos y subtítulos, pero de otra parte, de otra forma. Que nos sirve también porque nos permite continuar con el hilo de lo que se está diciendo y donde no tiene nada que hacer ahí.
Ya hemos descartado A y E. Nos dice que los títulos y subtítulos cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Nos dice dos funciones. Son, enunciados síntesis. En cierto sentido, es una afirmación muy débil, no se justificaría, no aporta el sentido del texto. Por lo tanto, nos permite establecer una conclusión. Si digo, son por lo tanto enunciados síntesis, es que esto que se está diciendo aquí, yo lo puedo concluir a partir de lo que se dijo anteriormente. Y son a veces enunciados síntesis, no nos sirve porque otorga una información muy débil. Si nos dice a veces enunciados síntesis, tendría que proporcionarle la información cuáles veces son enunciados síntesis y cuáles no. Pero bueno, podrían servir, no las podemos descartar del todo, aunque parece que la más correcta es por lo tanto. Sin embargo, para terminar la corrección, evaluamos las demás. Son enunciados síntesis que organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. Cumplen dos funciones: organizar el contenido del texto y aparecer en el índice para guiar al lector. Aquí ya es inequívoco. El único que se refiere a que lo que viene a continuación son dos funciones es a la vez. Nos dice que a la vez organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. Sara, no, en cierto sentido no es igual a veces. A veces quiere decir que, o en este caso, significaría que algunas veces son enunciados síntesis y otras veces no. Pero no nos da los elementos que nos permitan decir cuáles veces sí y cuáles no. Entonces vemos que no, pues no nos sirve. En cierto sentido, nos tendría que explicar en qué sentido lo está diciendo. También pregunta Cracalva, en cierto sentido, claro, tendría que explicar en cuál de esos sentidos. También suena bien, pero también significaría que son tres funciones. La primera es que son enunciados síntesis, pero además de ser enunciados síntesis, también organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. En último caso, aunque les suene bien también, ya habíamos descartado esto. Ahora, yo siempre doy este consejo y no me voy a cansar de darlo. Para resolver conectores, lo mejor es tapar las alternativas y tratar de llenar ustedes en su propia lectura los espacios vacíos. Porque así no se influencian por las alternativas. Primero, tratan ustedes de restituir la coherencia y la cohesión del texto. Luego de que ustedes intentaron llenarlo por su cuenta, buscan cuál es la alternativa que se asemeja. De verdad este consejo sirve. Sirve muchísimo. No rayen la PSU, pongan la mano.
Yo la rayé porque no puedo hacer que mi mano aparezca en la pizarra. Aquí, en este tipo de ejemplos, entonces, vimos puesto en práctica los conceptos de coherencia y cohesión. El ensayo solo se puede hacer finalizando la clase. Y esto nos indica que ya son las 8:10 y es hora de cerrar. Veamos qué cosas vimos hoy día, ¿cierto? Que le dicen que no se puede hacer el ensayo. ¿Por qué, Eric? ¿Por qué no puedes? ¿Qué cosa te señala? Bueno, me voy a quedar aquí luego de desconectarme para ver si tienen problemas para hacer el ensayo y si hay problemas para solucionarlo. Vamos a hacer un recuento de lo que vimos hoy día. Vimos actos de habla, vimos cuál era el concepto de los actos de habla, ¿cierto? Son acciones que se hacen con palabras, que tienen efectos. Vimos las múltiples dimensiones que tiene un acto de habla. El acto de habla locutivo, lo que efectivamente decimos, el acto de habla ilocutivo, las intenciones que teníamos al decirlo, y el acto de habla perlocutivo, que son los efectos que tienen los actos de habla en las situaciones concretas. Luego, a partir de ahí, dijimos que habían actos de habla directos y actos de habla indirectos. Los actos de habla directos eran aquellos en los que la intención coincide con lo que se dice. Los actos de habla indirectos son aquellos en los que la intención no coincide con lo que se dice. Luego vimos los distintos tipos de actos de habla, ¿cierto? Expresivo, asertivo, compromisorio, directivo, declarativo. Ahí terminamos la primera parte de la clase y en la segunda vimos el concepto de texto y dijimos que el texto era como un tejido de signos lingüísticos. ¿Y qué es lo que nos permite tejer, hilvanar los signos entre sí? La coherencia y la cohesión, que es lo que le da al texto una unidad, lo que permite que cada palabra pueda agruparse a otra y formar una unidad mayor. Que cada palabra forma frases, las frases forman oraciones, las oraciones forman párrafos, los párrafos forman capítulos y los capítulos forman libros. Todo eso gracias a la coherencia y la cohesión. ¿Y cómo se evalúa eso en la PSU? En la sección Conectores y Plan de Redacción, que vamos a seguir explorando y analizando la próxima semana. Recuerden, lunes, miércoles a las 18:30, puntajenacional.cl en vivo. Les recuerdo por última vez, además, que entren al grupo de lenguaje y comunicación de la página puntajenacional.cl. Ahí se pueden comunicar con nosotros, podemos resolver dudas, podemos conversar sobre la prueba, podemos interactuar sobre estos contenidos que hemos visto. Yo no me queda más que saludarlos desde aquí, de las salas de puntajenacional.cl, decirles que les vaya bien, que tengan una buena semana y recordarles que mañana hay clase de matemáticas a las 18:30 con el profesor Nico Melgarejo. Que les vaya muy bien a todos y a todas, cuídense mucho, nos vemos.